último de la información llega a través de la página web del diario Perú 21, que habla sobre Martín Belaúnde Ocio. ¿Qué dice esta información? Y es que Martín Belaúnde Ocio salió ilegalmente del Perú el pasado 1 de diciembre, señala esta información. Prófugo empresario entró a Bolivia de manera irregular por desaguadero, informó Perú 21 César Siles, presidente de la CONARE. Es decir, el presidente de la Comisión Nacional del Refugiado en Bolivia, CONARE, César Siles, reveló que el prófugo Martín Belaúnde Ocio salió ilegalmente del Perú el pasado 1 de diciembre. Inicialmente, su propia declaración de Martín Belaúnde Ocio ante la CONARE ingresó ilegalmente por desaguadero en Bolivia. No tiene sello migratorio, anunció desde La Paz, Ecuador, en diálogo con Perú 21, señala esta información. Sobre el paradero de Martín Belaúnde Ocio, Siles comentó que solo tenemos un domicilio donde lo vamos a notificar para que venga a declarar cuando llegue en el momento oportuno. Con las declaraciones de Siles, quedaría descartado que el ex asesor del presidente, Ollanta Humala, salió del país en junio pasado, como se había especulado o informado anteriormente, tal como lo informó un diario local. Al ser consultado por qué Martín Belaúnde Ocio no era expulsado de su país, como manifestó la ex procuradora supranacional para casos de derechos humanos, Delia Muñoz, Siles dijo que solo puede ser expulsado una vez que se resuelva su solicitud de refugio. Cualquier persona puede pedir refugio sin importar la forma que llegue al país. Eso no significa que se le dará el refugio. Se tiene que analizar, aseveró Siles, el presidente de la CONARE. En otro momento, descartó que este lunes o martes Martín Belaúnde Ocio acuda a la sede de la CONARE. No se va a definir ninguna entrevista el día lunes ni martes. Aún no lo hemos citado formalmente. Lo que dijo el señor canciller de Bolivia, David Choquehuanca, en la conferencia de prensa de ayer, es que primero se le va a citar formalmente cuando llegue el momento. Tenemos 120 días aún para resolver el refugio. De acuerdo a ley, puntualizó el presidente de la CONARE. Entonces ya este es una información aparentemente oficial, que Martín Belaúnde Ocio salió ilegalmente del Perú el pasado 1 de diciembre por desaguadero hasta llegar a Bolivia. Vamos a seguir desarrollando esta información, pero hay que resaltar algo muy importante, y es que se había especulado o se había informado que ese lunes Belaúnde Ocio iba a acudir precisamente a la CONARE para exponer su pedido de refugio. Sin embargo, ya el presidente de la CONARE, el señor Siles, está descartando tajantemente esta información y ha dicho de que no se va a definir ninguna entrevista el día lunes ni martes. Aún no lo hemos citado formalmente. Lo que dijo el señor Choquehuanca, canciller de Bolivia, en la conferencia de prensa de ayer, es que primero se le va a citar formalmente cuando llegue el momento, y esto se puede resolver o tienen un plazo de 120 días para resolver su refugio de acuerdo a ley. Sin embargo, también se informa que esto podría ser resuelto también en 15 días, pero el plazo máximo es de 120 días según esta información. Vamos a repetir esta información. Entonces, el presidente de la Comisión Nacional del Refugiado en Bolivia, CONARE, César Siles, reveló que el prófugo Martín Belaúnde Ocio salió ilegalmente del Perú el pasado 1 de diciembre y no en junio, como se había estado informando a través de las últimas horas. Inicialmente, según su propia declaración de Martín Belaúnde Ocio ante la CONARE, ingresó ilegalmente por desaguadero en Bolivia y no tiene sello de migraciones. Entonces, el 1 de diciembre pasado salió Martín Belaúnde Ocio del Perú con dirección a Bolivia. Esta información vamos a ir ampliándola más adelante. Esto es lo que podemos decir a través de la página web del diario Perú 21. Esta información ha salido a la luz hace unos minutos tan solamente, y repetimos entonces: Martín Belaúnde Ocio salió del Perú el 1 de diciembre pasado y no como
y no como señalaban hasta en junio, que se había informado que había salido del Perú. Vamos a conversar sobre este tema con el congresista Héctor Becerril, que está en la línea telefónica. Son las 1:48 de la tarde. Congresista Becerril, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, estamos manejando ya esta última información de que Martín Belaúnde Locio habría salido del Perú el 1 de diciembre y no en junio, como se había especulado, y de manera ilegal. ¿Qué es lo que tiene que decir, por favor? ¿Cuál es su opinión? Decir y que el ministro Urresti, ni enterado obviamente estaba supuestamente, que salió a decir que al día siguiente de lo que Ramos Heredia denunció, lo iba a capturar. O sea, él pensaba todavía que Martín Belaúnde Locio estaba en el Perú. No, pues, acá ha habido toda una componenda del ejecutivo de este gobierno para poder permitir esta huida. Acá el ministro de Relaciones Exteriores no estaba enterado. Sigalo, tan proclive a tratar de nombrarlo como colaborador eficaz, tampoco estaba enterado. Urresti, supuestamente el hombre omnipresente solamente cuando hay cámaras, tampoco estaba enterado. Todos estaban enterados y jugando a ocultar esta huida, por lo cual creo que los tres debería exigirles su renuncia inmediata, y no solamente en eso, tiene que procesarlos por ser cómplices y encubridores de este delincuente. Congresista, ¿renuncias de qué ministros? ¿De quiénes? Del ministro de Relaciones Exteriores, del ministro Sigalo y del ministro Urresti, los cómplices de esta vergonzosa fuga de este delincuente. Y como dije, con esto ya también Ollantumala se graduó pues ya de experto en permitir fugas. Antes lo hizo con Vladimiro Montesinos, ahora permitió y facilitó también la fuga de Martín Belaúnde Locio. Es lamentable todo lo que está pasando en el país. ¿En qué se basaría usted para esta acusación? A ver, en la de Vladimiro Montesinos hay llamadas desde el velero Carisma al cuartel donde estaba el señor Ollantumala. Eso es conocido por todos, que no lo hacen público, muchos no. Y en esta escapatoria me quieren decir que Martín Belaúnde Locio se ha fugado, ha estado prácticamente un mes en Bolivia sin que las autoridades peruanas no sepan, sin que el presidente no sepa. No, pues acá hay un claro interés, no de proteger, como repito, solamente a Martín Belaúnde Locio. Acá están protegiendo a la señora Nadine, quien desde mi punto de vista, lo vengo sosteniendo hace más de 6 meses, sería la cabeza de esta red de corrupción que tanto daño le está haciendo al país. Y con respecto a las declaraciones del canciller de Bolivia, David Choquehuanca, quien ha señalado de que no se va a refugiar a ninguna persona que esté relacionada con actos de corrupción, ¿usted cree también que son falsas estas declaraciones? Ojalá que ante la evidencia que ahora está pasando en el país, Bolivia no se preste a esta componenda de este gobierno, porque lo peor que podría pasar es que ellos también sean cómplices de todo ello. Yo creo de que si es que el fiscal de la Nación no salía en su momento a denunciar estos hechos, hasta ahora no sabríamos de esto. Hubiera pasado el tiempo cuando recién le hubiesen dado ya la situación jurídica de refugiado a Martín Belaúnde Locio, recién hubiéramos conocido. Es decir, acá los ha cogido pues, como digo, a todos totalmente desubicados. Por eso pues Urresti, el hombre que se entera de todo, salió, dijo: estoy en estado de shock. Claro pues, porque finalmente dieron a conocer algo que ellos estaban ocultando. Acá ya no hay nada más que decir, acá ya no hay más conjeturas. Todo lo que pasaba antes, hasta ahora respecto a Martín Belaúnde Locio, nos llevan aquí, desde Palacio de Gobierno, lo han estado encubriendo y lo han estado inicialmente tratando de cambiar su situación jurídica para no implicarlo en este caso,
Y como no han podido finalmente, han hecho ayudarle a fugarse al extranjero para que finalmente no diga lo que en algún momento va a decir y donde los responsables tienen que estar en la cárcel en su momento. Ahora, se había informado de que el lunes o martes Martín Belaúnde iba a ir o acudiría al local de la CONARE de Bolivia. ¿Usted cree que al no ser notificado eso también hay algo detrás de ello? Yo veo bastante complicado que la estadía de Martín Belaúnde Locio vaya a durar mucho tiempo en Bolivia. Y como finalmente creo que hasta ahora no se ha tramitado las órdenes de captura internacional, tranquilamente va a poder fugarse con la anuencia de este gobierno a otro país donde no vamos a saber finalmente dónde está. Creo que es clarísimo de que no se tramitó esa orden de captura internacional. No sé si hasta ahora lo habrán hecho. De lo contrario, como digo, no va a pasar mucho tiempo, que va a dejar Bolivia este señor y va a ir a otro país donde seguirá escondido hasta que algún momento se lo capture. ¿Y qué es lo que debería hacer en todo caso el gobierno, la policía, en este caso, bueno, para dar con el paradero de Martín Belaúnde? Debe inmediatamente viajar el máximo representante del país en el sistema, en todo caso, que viaje pues Figaro, que viaje con el ministro de Relaciones Exteriores directamente en Bolivia para que haga los trámites para traer este delincuente al país. Nadie se mueve, saben que está en Bolivia caminando libremente, sin ningún obstáculo. ¿Y qué está haciendo el país? No está haciendo absolutamente nada. Lo que sí, único que han hecho es tanto el payaso distractor de Urresti como el otro payaso distractor de Cateriano, para evitar que nos ocupemos de esto, que la prensa se ocupe de esto. Han salido pues hace días a insultar al aprismo, a insultar al fujimorismo, demostrando que son expertos en hacer cortinas de humo, pero no saben hacer su trabajo. Lamentablemente el país en inseguridad ciudadana, cada día hay una muerte en cada restaurante. Creo que los restaurantes van a tener que cerrar y quebrar, mientras Urresti lo único que se preocupa es blindar a Martín Belaúnde Locio, servir de payaso distractor, y no hace su trabajo. Ok, congresista, muchas gracias, muy clara su posición, muchas gracias por estas declaraciones. Conversábamos con el congresista Héctor Becerril sobre esta última información, y ahora sobre este mismo tema tenemos un enlace telefónico con el presidente de la comisión, Ancash Mesías Guevara. Muy buenas tardes, congresista. Muy buenas tardes, Katia. Un saludo cordial por de entre medio a todos los televidentes. Así es, queremos recoger su opinión sobre esta última información de que Martín Belaúnde Locio habría salido de manera ilegal de nuestro país el 1 de diciembre y no en junio, como se había informado. Bueno, la verdad que este tipo de informaciones, yo creo que lo único que están haciendo aparecer es de que en nuestro país, nuestras fronteras no están siendo muy bien vigiladas y controladas, y más aún cuando la autoridad, en este caso, está a cargo del Ministerio del Interior, donde ahí tenemos la Superintendencia de Migraciones. Cuando uno va a salir del país, nos chequean sigilosamente a todos, y sin embargo acá vemos que no está ocurriendo eso. Por lo tanto, acá hay una seria responsabilidad que el señor ministro Urresti tiene que dar a conocer a la verdad posible, y sobre todo la Superintendencia de Migraciones, porque esto es muy lamentable, lo que venimos verificando día a día, en la que una vez más nos hace tejer sospechas, sombra de duda, que alguien de mucho peso político en nuestro país los estaría protegiendo. Claro, ahora su colega, el congresista Héctor Becerril, ha pedido y ha exigido la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, del ministro de Justicia y también del ministro del Interior, y los ha calificado de cómplices. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo discrepo en la manera de expresarse del congresista Becerril. Creo que en estos momentos debemos de aquilatar la política y hacerlo con hechos más contundentes, sino caer en un lenguaje que la verdad que yo deploro. Lo he estado escuchando y creo que eso no es la manera de expresarse, lo que no quita de definitiva de que nosotros tenemos que ser contundentes, inflexibles, fundamentalmente con fiscalizar al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que dar cuentas a la verdad posible. Creo que este lunes debemos ya de reiniciar nuestras labores, por lo menos en la comisión permanente, y desde la comisión permanente debemos hacer una citación urgente, tanto al ministro del Interior, al ministro de Justicia y al canciller de la República, para que nos den sus explicaciones de manera contundente
que así, a través del Congreso de la República, expliquen al pueblo peruano lo que vienen haciendo en torno a este tema. Claro. Yo creo que ahí están las formas. A través de la Comisión Permanente debemos de pedir y exigir las explicaciones a estos 3 señores ministros. Pero ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Porque también se especula de que Martín Belaúnde Locio finalmente fugaría también del país altiplánico. Bueno, por eso es importantísimo y urgente que a través del Poder Judicial ya se dispongan las medidas de la captura internacional, porque ahí hay otro vacío, hay otro tema que también debe aclararse fundamentalmente en torno a lo que significa si el Poder Judicial a través de los jueces han emitido la orden de captura internacional, porque ahí hay también sospechas de que no se habría hecho esta medida jurídica. Por lo tanto, acá hay mucha gente Katia, que tiene que dar explicaciones. El propio Ministerio Público, si bien es cierto, el señor fiscal Ramos Heredia, en su momento de un manotazo aislado, al final dijo que Martín Belaúnde Locio estaba identificado en Bolivia, pero sin embargo antes no lo había hecho público y tampoco habían hecho las acciones pertinentes. Claro, ¿por qué no se hizo antes? Responsables. Por eso, ¿por qué no se hizo antes? Por eso yo creo de que acá hay algo concertado entre las diversas autoridades, que está el Ministerio Público, está el Poder Judicial, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Justicia y está la propia Cancillería. Todos estos podrían estar concertando y consensuando un blindaje al señor Martín Belaúnde Locio. Por lo tanto, acá hay mucha gente que tiene que dar serias explicaciones, mi estimada Katia. ¿Para tapar qué? Bueno, para blindarlo al señor Martín Belaúnde Locio. Todos sabemos que aquí hay serias sospechas, serios indicios que su cercanía sería con la señora, con la pareja presidencial. Claro. Y es por eso que es urgentísimo que el propio presidente Ollanta Humala, en su calidad de jefe de Estado y presidente del Consejo de Estado del país, debe de convocar a todas las instituciones para aclarar esta situación, porque esto está generando una gran ingobernabilidad, una inestabilidad jurídica en nuestro país, y por lo tanto se está violentando el Estado de Derecho, y más aún, se habla de competitividad, pero esto somete y nos da un riesgo país bastante bajo, lo cual lamentablemente hace que nosotros no sigamos creciendo económicamente. Todo esto tiene un impacto muy negativo en la economía y en la gobernabilidad de nuestro país. Aclarar sobre todo si es que ya tiene esta orden de captura internacional y si es que las leyes de Bolivia pues lo permiten. Todo ese tema, fíjense que Katia, que es importantísimo que el propio presidente del Poder Judicial también lo dé a conocer. Ahora tenemos un nuevo presidente, que es el señor Ticona. Si realmente algún juez de que está bajo su jurisdicción ya dio la orden internacional. De ahí que no se quejen de que en el Congreso de la República nosotros estaríamos exigiendo a estos señores magistrados que rindan cuentas claras sobre su accionar. Y es por eso que aquí el señor Ticona, como nuevo presidente del Poder Judicial, también tiene que dar explicaciones al pueblo peruano. Así es, congresista. Muchas gracias por esta comunicación con Canal N a esta hora. Conversamos con el presidente de la Comisión Ancash, Mesías Guevara, sobre esta última información, entonces, de que Martín Belaúnde Locio, el ex asesor de la campaña presidencial de Ollanta Humala, pues habría salido del país el 1 de diciembre del año pasado, del 2014, y no en junio como se había especulado. Bien, esto es lo que podemos informar a esta hora de la tarde. Son las 2 de la tarde con 1 minuto, no hay tiempo para más. Nosotros vamos a seguir desarrollando esta importante información en el transcurso de la tarde, pero vamos a continuar con nuestra programación de fin de semana y lo dejamos